Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles. Como siempre, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el sociólogo Bismarck Ciero, a propósito de la otra pandemia que está causando también mucho daño, la infodemia, es decir, la pandemia de información que incluye no solamente la información correcta y adecuada, sino toda la información desechable y también la información falsa, lo que constituye desinformación. Así sería. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Bismarck? Bien, bien. Fíjate que nosotros hemos venido dándole la continuidad a la gente, dándole la información de la mejor manera desde que inició la pandemia del COVID-19 hace un par de meses. La infodemia es un neologismo que es válido, fíjate, ya lo validó la Real Academia Española del Lenguaje, porque la infodemia, además de la abundancia de información, hay información falsa, hay información buena, pero abunda o sobreabunda la información falsa. Hay que descartar el elemento cuando decimos pandemia del COVID. No digo descartar, hay que profundizar que a la par vino en los momentos que la sociedad a nivel mundial tiene la tecnología ha llegado a todos los rincones de la humanidad, de la tierra, de todo, por todo el mundo. Es fácil acceso ahora a un aparato que te permita tener información. Eso hace que haya un canal de información, un océano de información, al que sobreabunde la información, pero ¿qué calidad tiene la información? Tratamos siempre de decirle a la audiencia que la información debe tener un par de fuentes de información, puede informarse viendo un par de fuentes de informativas, no tienen que ser las que a mí me gusten, porque eso también es parte de la infodemia. ¿Qué pasa con la infodemia? A mí me gusta determinada información porque yo quiero escuchar ese tipo de información. Y eso a mí me satisface mis emociones, me satisface en este encierro, en este confinamiento que yo estoy, o me satisface porque ando en la calle y tengo que exponerme y este tipo de información. Entonces, ¿qué pasa? Hay esa información espejo con la que yo me veo, me identifico y yo creo que esa es la correcta. Ahí nace la infodemia. Porque yo empiezo a darle nada más cabida a ese tipo de información, la sobreabundo ese tipo de información, me saturo de esa información y no tengo con qué contrarrestarla, con qué chocarla, con qué hacer mi balance, mi contrapeso. En esa información espejo, en la que yo me identifico, yo me veo, yo viajo en ese océano y no veo nada más que ese tipo de información y lo reproduzco. Porque cuando lo veo y como me gusta, yo lo reproduzco. Y quien me diga lo contrario, le voy a dar con un garrote, ¿verdad? Entonces, cuando vos de repente decís, yo hago ejercicios en las redes, pongo una frase y yo tal vez esa frase simplemente estoy esperando la reacción de la gente. Si tenés que salir, medidas de precaución. Eso lo dije al día siguiente de que se declaró la pandemia, que hicimos un programa aquí. Entonces vino gente y empezó a decirme, ¿cómo vas a salir a la calle? Porque inmediatamente lo que digo, los organismos, la OPS y la OMS, quiero confinamiento, cuarentena, suave, espérate. Cuarentena no es eso. Cuarentena es cuando vos estás afectado y te tienes que aislar. Nunca he visto cuarentena con personas sanas, solo con personas enfermas o afectadas. Entonces, ¿por qué me lo estás mandando a confinamiento y a cuarentena? O sea, el término todavía hace 2 meses estaba muy amorfo, no estaba sólido, no estaba claro. Entonces yo dije, si tenés que salir, salí con precaución. En el primer momento se dijo que con agua y jabón bastaba para destrozarlo y ya todo lo demás, que no voy a repetirlo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando salió esa frase, en los primeros 2 horas, las reacciones fueron negativas. ¡Qué bárbaro, Bismarck, está mandando a la gente a matar! Suave. Uno tiene que leer
tiene que informarse. Yo hice la frase con 2 razones. Uno, quería darme cuenta del nivel de información que la gente tenía era nulo. Porque al final los virus vas a convivir con ellos. En mi cuerpo yo puedo dar más de 120 virus. Me he vacunado unas 12, 15, 20 veces máximo en mi vida, es casi 50 años. Quiere decir que hay 100 virus que no están. Y el tema es que me vacuné, tenía 12, 13 años, creo, cuando fui al servicio militar hace 30 años. Pero por lo demás, no recuerdo que me esté vacunando a cada rato, ¿verdad? Quiere decir que he logrado desarrollar de alguna manera este cuerpo y su cuerpo, el de cada uno de nosotros, esos otros virus que ahí están, ahí los tenemos. Entonces, siempre, no es cierto que la vacuna va, aquí me salto el tema de la vacuna, porque todo el mundo empezó a hablar de una vacuna y la información era en torno a la vacuna o encerrarse. Vacuna no es cierto. La vacuna siempre en su primera etapa de elaboración muchas veces expande más el virus. Hasta en una segunda, tercera ya oleada de vacunación es que se van regulando los anticuerpos. Pero además, el tema de vacunación es prematuro en este tiempo. Para empezar, bueno, ya los chinos están hablando de que tienen posiblemente lista una vacuna, pero de ahí a que realmente exista la vacuna es un rollo. Primero, la historia demuestra que no todos los virus, por lo menos para todos los coronavirus anteriores, no existe hoy vacuna. Exacto. Para los coronavirus anteriores al de Wuhan, para las influencias sí. Del 2012, fíjate vos, 2012, que fue el síndrome respiratorio agudo, que es el SARS, que es el pariente, el pariente coronavirus. No existe vacuna para ese, no existe para el MERS tampoco. Hay una cantidad de enfermedades, de virus que no tienen. El VIH no tiene, y tiene 30 años. Sí, ahí tenés. O sea, cuando hablamos de es para que vean, viendo, este es un ejemplo de la calidad de la información. La calidad de la información que vos tenés que darte cuenta. ¿Dónde nace la infodemia? Cuando solamente te saturás de información de un mismo sentido que vos te ves reflejado como un espejo. Como yo me veo y esto es lo que yo pienso, que debo estar encerrado, esto es lo que yo pienso, entonces esto es lo que vale. Y ahí es donde viene la infodemia, yo empiezo a reproducirla con mi grupo social, con quienes están conmigo, y cuando viene una información diferente, es notable porque yo tengo un cúmulo de información grande y de repente viene alguien como cuando deja caer, un ejemplo, te aparece un mosquito en la sopa, entonces ya es notorio, lo ve. Ya vino Bismarck, hizo la pregunta, que la gente puede ir a la calle, que solamente sale, no hombre, eso es imposible. Y empezó aquella gente, lo que pasa comúnmente en las redes, te agarran y te crucifican, ¿verdad? Yo hice mi ejercicio, me pareció sensato hacerlo, tomé mi información, generalmente yo hago eso, escribo frases en diversas redes para, como decimos Boinica, para provocar y ver qué es lo que está pasando. Me di cuenta que había una saturación de información, la gente siempre está buscando una información espejo, porque eso es lo que te da seguridad. Aquí voy a dar un poquito lo que llamamos el triángulo. El triángulo de Maslow es un psicólogo y también un comunicador. Él decía, existe el triángulo, la base de abajo, la parte de abajo en la base, está todas lo que son las necesidades básicas, alimentación, esto, lo otro, biológico. Luego está la parte de seguridad, empleo, techo, después está lo que es confort, el ocio, y la parte de más arriba está cuando vos participas de eventos como de alguna fundación, una iglesia. Entonces vos tenés tus 4 escalas y vos vas subiéndola. ¿Qué pasó? Todo el mundo se quedó en la escala de las necesidades básicas, ni siquiera en las de seguridad. ¿Qué pasó? Hubo gente que tiene que salir diario, como nosotros, a buscar el diario, como se dice, como buen nicaragüense, a buscar o sea, tenés que hacerlo. El personal médico, el personal sanitario, los que mueven toda la dinámica de energía, servicios básicos y todo, para que eso se dé, tiene que salir a trabajar. Hay gente que no se puede quedar. El que se puede quedar, que se quede, está bien, pero que no me esté saturando las redes, ni me esté saturando, ni contaminando de una información, solamente mi información espejo. O sea, nos damos una calmadita y luego miramos hacia adelante. En la clasificación que se hace
con este triángulo, te das cuenta que la parte de la seguridad se rompió. Y donde se rompe la seguridad, lo que nace es el miedo. Y cuando nace el miedo, entonces venimos en vez de ir de izquierda a derecha, biológico, psicológico, social, cultural, espiritual. Venid de atrás para adelante. Viene la parte espiritual y la parte cultural. Entran en conflicto. Porque entran tus miedos. Y donde entran tus miedos, empezás a agredir socialmente. En la parte psicológica, vos te sentís con problemas psicosociales. ¿Y qué vas a afectar? Tu parte biológica, tu sistema inmunológico. Aquí hemos hablado abundantemente, hemos dado información sobre el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el que te permite respirar ese oxígeno que necesita el cerebro y darte esa seguridad y no caer fácilmente en el miedo. ¿Quiénes caen fácilmente en el miedo? ¿Qué es caer en el miedo? Caer en esta infodemia, en esta sobreabundancia de información. Voy a decir una palabra barata, pues esa información descartable, esa información falsa. ¿Por qué? Porque tenés miedo. ¿Y el miedo de dónde viene? De que tu organismo, tu parte biológica produce cortisol, que son dos glándulitas suprarrenales que están encima de los riñones. ¿Eso qué hacen? Alimentan el cerebro y al haber una sobreproducción, baja tu dopamina, que es la felicidad, baja la oxitocina, baja la serotonina y ahí te quedas. O sea, perdiste tu felicidad, perdiste tu confort, perdiste tu alegría. ¿Qué es lo que va a hacer? Te deprime el sistema inmunológico y al estar deprimido te da miedo. Y un sistema inmunológico deprimido te da miedo, te va a producir ansiedad. Y cualquier cosa que pase te va a afectar a nivel biológico. Te va a dar una gripe, una simple gripe te puede dar, medio comer, te quita el hambre, quita el apetito, te puede dar problemas estomacales. Y decimos, es que son los nervios, dice la gente. No es los nervios, es el sistema nervioso central que está produciendo demasiado cortisol y te está desestabilizando, te está quitando el control donde tenés que tener voto contrapeso y donde no estás produciendo el famoso 12, pues ya lo repetí, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, que es lo que te da el bienestar, es lo que te posibilita, es lo que te da la adrenalina que te mantiene activo. Si uno hace esa parte, vas a tener un sistema inmunológico fácilmente deprimido y vas a caer a lo que se llama el miedo. Entonces no vas a lograr completar la parte biológica, la parte psicosocial, cultural, allá la parte espiritual. Y aquí donde viene la otra parte que quisiera yo abordar de la infodemia con lo espiritual. Ok, vamos a hacer la pausa así primero. Antes de llegar a esa parte, estamos conversando con Bismarck Ciero a propósito de infodemia. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Bismarck Ciero, sociólogo, a propósito de infodemia. La abundancia de información y de desinformación a la que nos exponemos en situaciones como esta que vivimos en este momento con la pandemia del coronavirus. Decíamos que vamos a hacer una relación de lo que ocurre retomando un poquito, la infodemia te lleva a tener tanta información que te termina afectando psicológicamente. Eso tiene efectos químicos, biológicos en el cuerpo, ¿verdad? Que a la larga lo que hacen es reducir tu capacidad inmunológica. Y eso te quita tu capacidad de poder analizar y poder discriminar. Sí. Mira, fíjate que solo en el voy a decirte algo, solo en el primer mes, decía la OPS que había más de 361 millones de videos en YouTube sobre el tema. Desbordó casi en un 300% los demás temas. O sea, quiero dar este dato para que mire cómo el ser humano, cuando entra a interacción con las redes, con la información, con todo, cómo pasó a ser el tema de agenda, pero abrumadoramente, ¿verdad? Eso hace que esa sobreabundancia de usted lo diga, eso es lo que vos veo. No hablaba, ese tema. Donde vos tocabas, te abría, se te volvía. Por eso le llamábamos espejo. ¿Qué quiere decir con esto?
que te quitó tu parte psicosocial, psicoanalítica y social, cultural. Hubo gente que no, espérate, suave, aquí esto lo voy a agarrar con calma. Aquí voy a ver qué está pasando, voy a analizarlo, pues. Voy a poner mi candela aromática, voy a poner mi incienso, voy a hacer mi ritual, voy a hacer de alguna manera, en la parte cultural que yo tengo, para fortalecer mi parte espiritual y ver qué está pasando, fríamente, qué está pasando. Empezaste a ver que un grupo se estaba poniendo histérico, histeria colectiva, al extremo, que en algunos países hubo gente que llegó a los supermercados a comprar papel higiénico, que nada tiene que ver con el coronavirus, ¿me entendés? Ahí tienen las bodegas vacías y las casas llenas, ¿me entendés? Que no saben ni qué hacer con ellos ahora. Algunos lo han usado, que he visto que han puesto videos para hacer manualidades, pues, para utilizarlos en algo como terapia, pues. Ese simple hecho de histeria colectiva, pues esta información te dice que hubo una desconexión de su parte biológica de su parte espiritual. Nació tuvo un crecimiento el decir yo creo en Dios, y empezaste a ver gente que nunca había hablado de Dios hablando de Dios. Pero ¿en qué momento está la coherencia en su actuar con lo que está diciendo? No hay un balance. Como no hay un balance, decimos, algo está pasando en esa persona. Tiene una afectación psicosocial que se olvidó de la parte biológica psicosocial, que se quedó nada más en la parte biológica afectada por su sistema inmunológico y la parte espiritual, los extremos. Entonces, la parte que está al centro, que es la parte psicológica, la parte social y la parte cultural, esos tres se apagaron y se fueron a los extremos. ¿Qué quiere decir eso? Que ese grupo social, se extralimitó en información, lo sobreabundó en información, que al sentirse desesperado empezó a clamar la parte espiritual, pero no la demuestran en los otros tres campos: psicológico con la familia, social con los amigos y cultural. Se cerraron las iglesias, empezaron a hacer las aglomeraciones, empezaron a hacerlo virtual, se desaparecieron los sanadores y la gente empezó a decir como un reclamo: ¿dónde están los sanadores? Que vengan, que vayan a los hospitales, que sean. ¿Por qué? Porque está vacío biológicamente, por su sistema inmunológico está deprimido, empieza a clamar. Y ese clamor no es un clamor real, es un clamor ficticio por la sobreabundancia de la información. Entonces es víctima de dos cosas: de la pandemia por la información, cayó en la infodemia. Cuando ya cae en la infodemia es la parte más social y es la parte que te va a afectar sí o sí. Es más, ni te va a dar el COVID, ni te ha dado, ni te va a dar en 2 meses, pero ya sos víctima y sos parte de la infodemia. Esa tarda más tiempo en quitarla, porque después de 60 días, 64 días, 67 días que llevamos hoy, que se declaró, más los días previos, dicen que en 60 días se hace un hábito, una costumbre, una conducta repetidamente se convierte en un hábito, ese hábito se convierte en costumbre y después pasa a ser un valor tuyo. Y estos en caso son antivalores. Como ya te quedó ahí, va a costar después el desaprender por lo menos de 6 meses a 1 año, siempre y cuando que entres en una terapia. Ahí es donde nosotros, en uno de los foros que yo participé, que me invitaron a Naciones Unidas, yo creo que ayer casualmente estaba en otro con la OPS, que hacen foros virtuales y nos invitan. Yo entro, me inscribí, me llegó la invitación, participé y les dije: el problema de salud mental que vamos a tener, sobre todo en países como América Latina, que hemos sufrido bastante violencia, que no hemos logrado superar muchos duelos. Vamos a darle en el caso de Nicaragua, Centroamérica, El Salvador, que vivió una década de mucho duelo por la guerra, esto y lo otro. Yo les digo, estamos como en una situación de guerra, pero sin bala, sin pólvora. Sí, eso quiero tocarlo en un momento. Eso quiero tocarlo en un momento. Antes, el tema, fíjate que me encontré un artículo interesante que habla muertos por COVID y muertos de COVID. Ok. Ajá. Que son dos cosas distintas. A ver, muerto por COVID, es decir, efectivamente Coronavirus. Te dio el coronavirus y entonces tu sistema falló y te moriste.
muerto de COVID. Llegaste al hospital porque te quebraste el pie, no hubo cómo te atendieran porque el hospital estaba saturado de atención, entonces no te pudieron atender, te dio una trombosis y te moriste. Es decir, ni por cerca el virus, pero te moriste a causa de la tensión que causa el COVID. Eso, traspolémoslo de lo que venimos conversando, tenés cualquier cantidad de información y entonces estornudaste porque te está empezando una gripe, pero como estás tan saturado de información, lo primero que pensás es COVID, estoy listo, servido, peinado de moña, voy a ir a buscar ya la caja porque no le voy a dejar ese peso a mi familia, y te estás preparando para morirte. Y podría ser pues que la gripe te lleve a otra cosa y demás, y que termines muriéndote. Podría ser, pero el COVID no pasó ni por la acera de tu casa. Eso es morir de COVID. Ok. Cuando hacíamos al inicio el análisis de la parte biológica, hay gente que ha muerto, no el COVID, ha muerto por toda esta infodemia, que ha deprimido ese sistema inmunológico, y si tenía cualquier afectación, un accidente, una fractura, una trombosis, infarto. Hace poco murieron dos muy conocidos y ligados a la farándula nica, el de los nuevos Panzer, García, Javier, muchacho de 40 años, infarto. Y preguntás previamente, dice la gente que lo vio, casi como que se anduvo preparando porque se iba. Su sistema inmunológico estaba deprimido. Vamos a hablar después de la ola de calor que tiene que ver con el mínimo solar. Eso ha provocado los infartos. Hay estadísticas de estadísticas. Hay lugares donde todo el que muere es COVID también, porque les interesa inflar las estadísticas de COVID, porque eso te permite acceder a fondos de emergencia de los organismos internacionales financieros. Hay otros que llegan o no llegan. Tengo dos vecinos que murieron la semana pasada frente a mi casa, y como a los 100 metros, dos señores, diabetes, nunca lograron subirle el porcentaje, 40, 50, 40, nunca llegó ni siquiera a 80, pues. ¿Qué pasaba? Todo el mundo que pasaba, él iba a hacer sus compras y la gente hace bromas, y muchas veces bromas fuertes. Un grupo de jóvenes pasa y cuando miraban a un señor canoso, ellos le empiezan a decir, oye, coronavirus, como una broma, ¿no? Porque lo miraban mayor. Entonces yo tuve un momento dado que hablar con un grupo de jóvenes que no se eran bromas así, porque los señores de esa edad pueden pensarlo mal. Entonces ya prácticamente se creyó que ya estaba, y si me muero no me velé porque la gente va a creer que fue de esto, y empiezan a hablarte con la muerte. Vamos a hablar sobre la muerte, sobre el duelo ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese sistema inmunológico se deprime, y por más que querrá subir los niveles por su diabetes, no se lo logra subir. Imposible, porque su cuerpo está con un nivel de comprimido, deprimido inmunológico, que ni siquiera tiene hambre. ¿Y cómo le va a hacer que sin tome agua para hidratarse por el calor, por la ola de calor, que tome agua verde, que tome hierba, que tome esto para levantarle ese nivel de insulina? Se deprimió y en 4 días se fue. Y el otro señor igual, el mismo día los dos señores con 2 horas de diferencia por la misma causa. Ese murió de COVID. O sea, no le dio el COVID. Pero andaban pensando que le iba a dar, y no me lleves al hospital, porque si me llevas al hospital voy a agarrar el virus. Que ese es un caso, y el otro caso que yo no sé, poco se ha hablado de esto, es la gente que se está quitando la vida por temor al COVID. Yo el otro día vi un mensaje que realmente en redes, pues, que me dejó muy bien preocupado, porque dice, si llega a mi barrio, yo mejor me mato, pero ese virus a mí no me va a matar. Ok, esa es la parte de la infodemia. Bien. Yo he escuchado
y he leído unas cadenas que dicen, si yo llego a tener COVID, por favor, dígale a todo el mundo para ver con todo el mundo que me dio. Espérate. Nicaragua tiene una ley de salud. Aquí vos no podés darle la información de la condición médica de nadie, eso es privado. Es un sigilo, la ley te lo prohíbe. Y de repente empiezan a haber unas declaraciones y a jugar con la muerte. Para mí le vamos a jugar con la muerte. Y empiezan a haber unas declaraciones que la gente prácticamente copia y pega. Eso es infodemia, copiar y pegar sin razonar. O simple y sencillamente reenviar. O reenviarlo. Eso es infodemia porque vos estás difuminando una información que no sabes si es falsa y no sabes si eso va a ocasionarle algún problema a quien la reciba. De repente vos la reenvías y se la reenvía a alguien que está pasando por un problema de depresión, automáticamente va a colgarse la cuerda a pegarse un tiro o a tomarse la pastilla del amor. Antes de la pandemia, a nivel de Nicaragua y el mundo, la segunda causa de muerte es el suicidio. Y yo lo vengo diciendo desde el primer momento. Y siempre que tengo la oportunidad ante una cámara, yo lo digo. El suicidio es la segunda causa de muerte antes del 11 de marzo. Antes de diciembre en Wuhan, China. Antes era la segunda causa de muerte a nivel mundial. Eso quiere decir que tenemos una sociedad con problemas psicosociales, que tenemos una sociedad con problemas de salud mental. Entonces no sabes cómo está esa persona que está ahí. Y durante la pandemia y después de la pandemia, cuidado, va a pasar a ser la primera causa de muerte a nivel mundial. Porque el suicidio proviene de seres humanos que tienen sistema inmunológico deprimido, que tienen problemas de depresión, de ansiedad, de paranoia. Y el confinamiento, el desempleo y el duelo, porque al final vivís un duelo. Porque estoy viviendo el duelo del primer o segundo muerto por COVID, como me lo han metido 10,000 veces por las redes, la infodemia me lo hizo creer casi como que estuve en la vela y como que era vecino mío y como que tengo que llorarlo y de repente hay 50 muertos y lloré los 50 muertos por 200 veces que me lo hicieron llegar. Y de repente habían muerto 5 personas y yo creí y andaba cargando un duelo por 250 personas. Entonces eso es infodemia del duelo. Me gustaría que esa parte del duelo, Nicaragua es una sociedad que no ha superado un duelo, ni siquiera de la guerra de los 80. Esa década ni siquiera la hemos superado con el duelo. Entonces, esta condición, esta infodemia hace revivir un duelo, una herida que no se han sanado y lo que lleva es a una polarización. Y entonces, en vez de tener un cauce de salida psicosocial, socioculturalmente estamos afectados. Sí. Ok, vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hacer pausa, sí, en esta edición de Adelante Nicaragua. Antes, regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Bismarck Ciero, sociólogo. Explícanos, psicólogo, que cuando hay eventos muy traumáticos, como una guerra, por ejemplo, y como es esta pandemia, suele ocurrir de forma inconsciente, están los duelos para empezar, ¿no? Pero además suele ocurrir de forma inconsciente principalmente echarse culpas. Fíjate bien en este tema. Echarse culpa. Es decir, a veces creer no merecer la vida o creer que otro ha muerto por tu causa. Es decir, no por tu culpa, sino por tu causa, que murió por vos. En la guerra, muchos soldados o ex soldados, muchos veteranos, sienten que no son dignos del compañero que murió en el combate, o que debieron haber estado ellos en el lugar de ese compañero, y entonces sienten un vacío en su vida o sienten algo que les hace falta en su vida, ¿no? Sienten una deuda en su vida con el fallecido. Dicen los psicólogos que en este momento puede empezar a ocurrir algo similar, ¿no? O más bien no en este momento, sino cuando la pandemia haya pasado, por la cantidad de gente que ha muerto, que hacíamos
antes de empezar el programa los números, hay más de 300.000 muertos actualmente en todo el planeta, pero la gente puede empezar a sentir esa deuda hacia quienes han fallecido, ¿no? Es decir, yo me salvé, pero ¿merecía yo salvarme de esto? Ese tipo de preguntas, ¿no? El duelo generalmente ha sido analizado casi siempre por los psicólogos. Nosotros como sociólogos tenemos un sociólogo precursor de la sociología, Emilio Durkheim hizo un libro que se llama El suicidio, hace más de 2 siglos. Y sin embargo hay varios tipos de suicidio, está el patológico, está el altruista, aquel como el del soldado que muere por la patria, que muere por una causa, está el suicidio emocional, por una cuestión de amor, desamor, toma la decisión. ¿Por qué hablo del suicidio que ha sido analizado por los sociólogos? Es un problema de sociedad, o sea, en la última parte decíamos que el suicidio era la segunda causa de muerte, eso está demostrando que a nivel de humanidad tenemos problemas. Cuando un ser humano toma esa decisión es porque viene arrastrando lo que llamarían los psicólogos, parapsicólogos, las cadenas familiares. Uno debe voy a hacer aquí una retrospección, hay una carta, no una carta, una declaración, se podría decir, náhuatl, que al traducirla al castellano habla cómo debes de romper, porque al usar una palabra, así como rompemos los ciclos de violencia, de adicciones, romper también esas cadenas familiares. Yo no tengo por qué culpar a mis padres, a mis abuelos, darle la gracia, porque por toda esa descendencia estoy yo aquí, pues, ¿verdad? Pero no tienen ninguna culpa sobre lo que yo haga o lo que no haga, o lo que yo haga o no haga. Yo los libero de cualquier culpa. ¿Qué pasa? Nace la culpa, y nace la culpa por lo que dijimos, por la cuestión de que el ser humano siente una deuda, siente como, ¿por qué viví yo y no viví el otro? Bueno, los que fuimos a la guerra, nos tocó en algunos casos ir ver compañeros caídos, ¿verdad? Nosotros siempre hay un grupo, por ejemplo, que visitamos a la mamá de un compañero que cayó con nosotros, que eso era bachillerado con nosotros, que era incluso era de los mejores alumnos, pues, y uno se pregunta, y ahí me quedé yo que era mal alumno, y el buen alumno se fue, pues, ¿me entendés? Era un alumno en la clase, con los lápices, con los cuadernos, con los libros, pero en la montaña pisó una mina porque no se fijó, pues, o le tocaba ya que iba a morir. Y nos tocó ver morir jóvenes que tal vez pisaban la mina y no andaba el zarpador, y él sabía que si se levantaba, hasta ahí llegaba, pues, y empezaba a llorar y a decirte todo el relato, pues. Eso te hace crearte una culpa. Y que esa culpa que vos creás es lo que yo decía, son duelos no sanados. Uno debe sanar sus duelos. Uno debe de, como decimos, cerrar ciclos, despedirse con la persona y ya, pues. Mira, tranquilo, tenés tanto tiempo estar ahí, esto y lo otro, tranquilo, lo puedes hacer. O sea, yo no tengo por qué cargar con una culpa al que se esté yendo, ni yo quedarme con la estafeta, porque yo no tengo por qué hacerlo, yo tengo que vivir yo mi cuadro que es de vida. ¿Por qué pasa eso? Porque culturalmente todavía, yo lo dije y lo voy a repetir, es algo duro, todavía nosotros tenemos un ritual sobre la muerte. Hay lugares donde la muerte no tiene ese ritual que tenemos nosotros. Aquí nosotros hacemos un velorio, y si es posible 1 día, 2 días. Hay comelona, hay lugares que hacen comida, que hacen comelona. Hay lugares que hacen fiestas, le ponen música. Hay lugares que ahí tienen el cuerpo del fallecido por 1 o 2 días. Todo ese ritual en Nicaragua es común que hagas un velorio. ¿Qué pasa? Donde no haces el velorio y entonces y lo enterras ahí nomás, porque estamos en una condición de pandemia, y a lo mejor no murió del COVID, pero de alguna enfermedad, una influenza, neumonía, algo respiratorio. La OPS dice todo lo que sea COVID o parecido o similares se entierran de 3 a 6 horas para evitar, porque no logramos hacer el examen, no supimos, y para mejor, por si acaso, en pandemia es una situación de guerra prácticamente.
se tiene que enterrar lo antes posible. ¿Qué pasa? Eso altera mi ritual. Acuérdate que está biológico, psicosocial, mi ritual cultural, espiritual, porque yo lo quería velarlo, llevarlo a la iglesia, hacer todo el ritual, ponerle mariachi, ponerle filarmónico, ponerle parlante. No lo pude hacer. Como no lo pude hacer, me estoy saltando esa fase del duelo que dicen los psicólogos, esa aceptación, porque está la negación, pero ya lo acepté, pues se murió mi modo, no murió esto, sí murió esto, lo acepté y lo llevo. Ahora, los que son de COVID, que andan detrás de los medios, que andan detrás de las cámaras y que todo el mundo quiere decir, mira, murió de esto, porque eso de alguna manera yo puedo decirlo, eso es infodemia, porque vos lo querés exacerbar algo que es un evento normal. En este país, y en todos los países muere gente diario, de cualquier causa, de enfermedad, accidente, suicidio, infartos al miocardio, diabetes, cáncer, diario. Si vos vas a la parte demográfica y sumás la estadística, te vas a encontrar fácilmente 2.500 a 5.000 muertos por año. Si lo dividen entre 365 días, son unos 15 diarios. Pero nunca habían tenido una cobertura cada muerto. De repente te das cuenta que hubo un muerto por COVID y van haciendo un video live y de repente lo están viendo 5.000 personas y de repente se lo compartió y lo compartió y de repente la muerte de alguien, que es el dolor por una familia, ¿verdad? Que lo sentimos mucho, se multiplica casi para el dolor de una nación o de una población y a veces se sale de eso. Y entonces viene la infodemia y te pone unas imágenes, vamos a usar la palabra dantesca, duras, crudas. De repente miras a una persona boca abajo, entubada, que no es nada bonito. Pero ¿cuántos se han entubado de todo esto? Pero te ponen 5 o 6 imágenes, entonces decís vos, no, yo no quiero eso. Lo miras como una tortura. Para mí es más fácil, mejor me tomo mi pastillita, sacudo mi cabeza, los pies, tiemblo un poquito y me voy. Pero yo no voy a morir de eso. Y gente que empieza a poner en las redes, yo casi como un testamento, ¿no? Hasta epitafio he visto, fíjate. Eso es infodemia. O sea, le está cayendo a la gente qué va a hacer y qué no va a hacer. O sea, ¿pero por qué? O sea, van a haber más muertos de COVID que por COVID. Y no quieren ir a hacerse su diálisis, cuestiones renales, no quieren irse a hacer su problema de control de insulina, diabetes, y terminan muriendo en la casa. Los infartos fulminantes, eso lo quisiera hablar. La gente contamina la información y cree que los infartos es parte del COVID. La OPS lo dijo en su último informe, aunque hay algunas no atinado, tiene que ver con una cosa que aquí tuviste hace una semana, que hablaste sobre lo del esteroide. Asteroide, perdón. ¿Qué pasó? Vino el que habla de asteroide. El ingeniero Pacheco. Exactamente. Y él decía algo de que es cierto que no va a colisionar, pero con solo que pase cerca, él daba un ejemplo, como cuando vas en la carretera y vas en bicicleta y pasa un furgón que te puede agarrar la bolsa de aire y ¡pum! Y te lleva, o te sacude. De alguna manera sacudió lo que se llama los polos. Entonces, en vez de estar en 47.5, es posible que se haya movido, aunque sea 5. Y quedó en 47.1. Se movió ese 4 que se movió, ese pequeño movimiento leve que no lo sentimos, porque fue tan leve, nos sacó de lo que se llama el mínimo solar. Porque está determinada la distancia, con todo ese mínimo solar altera fácilmente de 1 hasta 4 grados de temperatura. Entonces, temperaturas que deben de ser normales de 37 grados suben a 40, 41 hasta 42 grados. Y entonces eso hace, si una alteración en la temperatura, una alteración. Porque nosotros somos gravitacionales, caminamos por la gravedad. Y si esa gravedad tal vez no está en 9.8, o sea, si es una medición puede que esté en 9.780, 9.75. Ese leve movimiento hace, cuando tenés un problema de vértigo, no caminás por la vertical, por los oídos.
Entonces, con la cuestión solar viene la parte térmica, que es uno de los 5 sentidos, que es la piel. Hace que entra en crisis. Al entrar en crisis, hace que gastes más, pero o sea, tenés que estar más hidratado, ahora más que nunca, porque al caer en problemas de deshidratación, caes en problemas mentales. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene poco oxígeno, y al tener poco oxígeno, viene una lucha entre el cerebro y el corazón. Entonces el cerebro dice, no, yo necesito el oxígeno, y de repente se lo quita, y no se lo quita y viene el infarto. Aunque normalmente el primero es el cerebro en caer, exactamente, ¿no? Por la falta de oxígeno, y ahí viene la hipoxia. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Bismarck Ciero. Ok, el planteamiento del problema con la infodemia, ¿cómo se enfrenta ahora? ¿Cómo enfrentamos la infodemia? Fíjate que la infodemia, así como la creamos los seres humanos, la podemos, así como la creamos, la montamos, la tenemos que desmontar. Va a costar un poquito, va a costar su buena semana. Para cada ser humano que se sienta presa, que se sienta víctima de la infodemia, tiene que empezar primero por regular su tiempo de información. Si antes accedía a 5, 6 horas, 8 horas o más de 5 horas de información, reducirla a 1 hora de información en 2 momentos en el día, y que sea en los momentos que te sientas más fuerte físicamente, biológicamente, para leer lo que querrás leer. Escudriñar esa información, tener siempre no solamente tu información espejo, sino también algo que te la contraste. No es malo ver lo que dice el que piensa diferente a mí. No busquemos solo el que piensa igualmente como nosotros, porque eso se convierte en fanatismo, y el fanatismo te lleva a victimizarte y a ser parte de la infodemia. Querer romper la infodemia, buscar lo que es antagónico, lo que es diferente a vos, eso te va a hacer chocar un poco, vas a estar en estado de shock, te vas a revisar, y lo primero que vas a hacer es salirte de la información y le bajar un poco. Eso a nivel de acceso a la información. A nivel biológico, hay que hidratarse mucho, hay que tomar bastante agua. Yo les digo a la gente, y siempre lo voy a seguir diciendo, hay que tomar agua verde, Néstor. Están baratas las hojas, fíjate, en los mercados. A ver, vamos, porque yo sé muy bien de qué está hablando Bismarck, pero para ponerlo un poco en contexto, para quienes no están acostumbrados al agua verde, está hablando de un batido que por lo general lleva apio, puede llevar piña, puede llevar perejil, pepino, todo lo verde. Pepino, espinacas, eso se manda a la licuadora. Hoja, hierbabuena, culantro, sí. Cualquier hojita verde, usted la puede licuar con agua. Y se toma, no se, ¿cómo es que se llama? No se hace un colado de eso, sino que se toma así. Se toma. Eso ayuda a levantar las defensas, ayuda a movilizar los intestinos, mejora la capacidad digestiva. Claro, sí. La agua verde la puedes tomar. Además que es refrescante. Además que es refrescante, también puedes tomar tanto la agua verde refrescante, también puedes tomar las infusiones o té durante todo el día. Puedes buscar 2, 3 hojitas, las pones a cocer, tomas agua, puedes usar jengibre, puedes usar mango, hojas de aguacate, cualquier manzanilla tipo. Para relajarse, canela. ¿Por qué mando a tomar agua con estas infusiones? Porque en este momento necesitamos fortalecer el sistema inmunológico y necesitamos que esté trabajando de la mejor manera. Si usted está haciendo cuarentena, está confinado en su casa, es la persona que debe salirse al patio o algún lugar y hacer unos ejercicios de estiramiento y hidratarse. El que toca salir todos los días antes de salirse a la calle, cuando regrese toda su media higiénica, así como tenemos la prevención afuera, también la prevención interna. Tomar un poco de agua verde, tomar un poco los té, tratar de comerlo con la menor grasa posible, porque eso hace que el sistema inmunológico produzca menos cortisol y te va a dar menos miedo. Y si tenés menos miedo, vas a tomar la infodemia, la información,
con más calma. ¿Qué pasa cuando tenemos alterado nuestro sistema inmunológico? Está deprimido, cualquier información la vamos a ver espejo. Usted quiere romper la información espejo, esa que nomás te empatinas con ella y te fuiste. Tiene que tener un sistema inmunológico, dude. Porque con un sistema inmunológico fuerte no tenés miedo. Como no tenés miedo, vas a dudar de la información. Eso va paso a paso. Por otro lado, tenemos desempleo, tenemos problemas económicos, tenemos que saberlo llevar. Y un tercero, la parte que tiene que ver con el duelo. Fíjese que el duelo tenemos que aceptarlo. Estamos viviendo, yo lo decía a los médicos ayer, que estábamos un grupo, yo no soy médico, siempre lo aclaro, pero me invitan los médicos, pues saben, mi experiencia como padre de familia, de 2 hijas con discapacidad, la información a las más de 1000 familias que han pasado en 12 años en el Centro Cielo y todo, me da autodidactamente he leído esas cosas, y yo siempre lo contrato con la información. Estamos en una etapa de que nosotros podemos superar la infodemia y eso nos va a ayudar a lo que siempre ha pasado. Es un fenómeno psicosocial, pero es más médico, es más de salud pública. No quiero usar ese binomio porque no queda tocar la parte política, pero la parte de salud pública sí tiene que ver la parte médica con la parte sociológica. Ahí lo que se llama la inmunidad colectiva, que no queda siempre los virus. Una buena parte se ha hecho por inmunidad colectiva. O sea, no es cierto que solo con vacunas, lo dije al inicio. Tenemos más de 120 virus en el cuerpo y no andamos encima de 120 vacunas. 100 se han ido por inmunidad colectiva. Y esto es saber por inmunidad colectiva. Se dicen que ya es endémico. Han hecho 4 estudios. Unos alemanes hicieron uno en Dinamarca y unos en Canadá, donde dicen de que y los italianos son que han avanzado bastante. Dice que es endémico, que no es el mismo que lo atacó en febrero, abril, marzo, que el que está saliendo en mayo. Dice que ya es endémico. Endémico es que ya viene bajándole el nivel y la frecuencia con la que venía. Entonces, eso quiere decir que se va creando de alguna manera inmunidad colectiva, porque no todo el mundo se fue a confinar, pues. No todo el mundo de que se fue a encerrar. Tenga siempre su fe, crea en lo que usted quiera creer, viva su duelo en el sentido que si tiene un duelo cercano, un amigo, un familiar, vívalo. No todos los muertos en este periodo de pandemia son de COVID, son por COVID, son de COVID. Se corre el riesgo de creerse que todo proviene ahí. Yo he estado recientemente unos vecinos, un pariente que era piloto, Cristóbal Ciero. Entonces, si te diste cuenta que fue por COVID, al final está el fallecimiento, está el duelo, tenés que superarlo, pues tenés que tengo, digamos, a parientes enfermos, digamos que mi papá, pero nada tiene que ver con el COVID, pero ya alguien que tiene 93 años, 90 años, y ve todo esto, dice, ¿para qué quiero seguir viviendo? Y por más que vos le quieras decir, no, mira, si la vida está esto, sí, pero no fregues, yo ya mire todo, te dice, ya mire guerras mundiales, ya mire esto, yo creo que tengo que irme. Y vos hablas con ellos y tienen un lenguaje de aceptación, más de aceptación hacia la muerte es de la persona mayor que el del joven, y se debe por la infodemia. La infodemia, así como la hemos creado, la podemos desmontar, desmóntela, hidrátese, tome bastante agua. Ya saben esto, lo de la agua verde ya les explicó, tomen también las infusiones, evite tomar cuestiones heladas después de las 12 por la cuestión del mínimo solar. Las temperaturas cuestan en bajar al final de la tarde. Eso hace que su termostato, que es el hipotálamo que usted tiene en el cerebro, una bombita chiquitita que tenga en el cerebro medio, hace que usted tenga insomnio, hace que usted tenga problemas de sueño. Eso le deprime su sistema inmunológico, y a la menor cosa que pase cerca de usted le va a ocasionar una alteración al sistema nervioso central, y eso le va a alterar y le va a dar una enfermedad. Hay gente que está tomando su tratamiento, lo que siempre toma para su diabetes, para la enfermedad, su padecimiento crónico que tiene, y dice, no me llega el tratamiento. Claro, porque tiene un sistema inmunológico deprimido y no le va a llegar. No vaya a hacer caso, porque la infodemia también andan hasta recetas. Sí. Que 3 limones cortados con 2 ajos, que si te bañas de madrugada, de noche. No. Esto es de hidratarse y fortalecer el sistema inmunológico. No existe alguien que dice que 3 ajos más esto. No, esa es infodemia, esa información falsa sobre cómo conllevarlo. Esto es sencillo.
camine, si no puede caminar porque no quiere salir, trote en su casa, haga ejercicio en su casa 5 o 10 minutos cada 6, 7 horas, después de esos 15 minutos tome agua, hidrátese, maneje más alejado, haga grupos pequeños. Tengo un grupo que es de padres, donde nos estamos informando cómo están los niños, todo esto. Hay unos que llegan, otros que no llegan, o sea, los que llegan le cuentan a los que no llegan, y ahí ese intercambio de información, nos estamos olvidando de lo que está pasando en el mundo. Hay otro grupo que solo estamos hablando de finanzas. Y lo que decíamos aquí con un psicólogo, es decir, hay que crear rutinas saludables de actividades que nos permitan destinar nuestro tiempo a otras cosas. Bueno, Bismar, quiero agradecerte la platicada de hoy, agradecer también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que esta edición de Adelante Nicaragua, este programa, haya sido de provecho para ustedes.